¿sí? ¿Y cómo somos? ¿Cómo nos podemos ya de una manera de rasgos psicológicos describirnos? Lo primero es que sentimos antes que pensar y hablamos antes que escuchar. No escuchamos y además somos pasionales. Entonces eso no es de extrañarse que nos pregunten alguna cosa o nos digan algo con lo que no estamos de acuerdo y respondamos de una manera completamente impulsiva, de una manera que no se compadece con la naturaleza de la pregunta. Y a veces lo podemos hacer de una manera agresiva, de una manera que, bueno, exagerada si se quiere. El colombiano prefiere los goces de la vida de las disciplinas intelectuales. Entonces aquí y los niños lo dicen mucho, estudiar es aburrido, leer es aburrido. De pronto leer un catálogo es aburrido. ¿Qué tal le parecían a sus clientes? ¿Qué tal le parecía a sus clientes el tema de estudiar, el tema de leer? ¿Será que a sus clientes leer en sus primeros 7 años, pues obviamente ahí hasta ahora estaban aprendiendo, pero les pareció aburrido o les pareció interesante? Porque dependiendo de eso, ustedes saben de qué manera tienen que presentarle la información a su cliente. Si se lo tienen que presentar en forma de dibujitos, si le pueden enviar libros grandes, si le pueden enviar reportes en otro idioma, o si es charladito. Todas esas cosas están relacionadas con las, las, lo que él aprendió, lo que el cliente aprendió durante sus primeros 7 años de vida. Entonces, el colombiano prefiere los goces de la vida, las disciplinas intelectuales. El goce de la vida se entiende también, como les dije hace un momento, como una manera de desahogo frente al entorno violento. El colombiano es inconstante por naturaleza. El colombiano difícilmente puede encontrar en el tiempo una motivación fuerte para realizar cosas grandes, se desanima muy rápido. Al colombiano de pronto le gustan los resultados inmediatos y sobre todo teniendo en cuenta que en los negocios eso no necesariamente es cierto, pues una buena porción de los colombianos se desaniman frente a eso. O se desaniman frente a un oficio como vender, porque es un tema de paciencia, porque es un tema ¿cómo decirlo? De sembrar para luego cosechar. Hay personas que en Colombia quieren cosechar antes de sembrar y eso pues va a ser más difícil. Somos incumplidos. Está un poco relacionado con la inconstancia. Somos incumplidos, somos muy cómodos. Como lo dijo un día Jaime Garzón, somos muy cómodos, somos muy relajados, no nos gusta asumir compromisos. Y ese asumir compromisos también nos vuelve incumplidos. Y eso no solamente se manifiesta en la vida cotidiana, sino que también se manifiesta en cosas como a la hora de querer comprar algo, a la hora de negociar, a la hora de cosas más formales. Eso se refleja, pero aquí entre nosotros de pronto no se ve. Lo que se ve es cuando uno intenta interactuar ya con un extranjero. La verdad es que la imagen que los extranjeros tienen de muchos colombianos al momento de hacer negocios o de negociar, pues no es la más favorable. El colombiano es bromista, el colombiano es buen anfitrión, al colombiano le gusta atender a la gente, sobre todo si son extranjeros. Eso también es muy latinoamericano. Y por supuesto el colombiano no es la excepción. El colombiano es alegre y parrandero, entonces no se puede entender al colombiano sin la palabra rumba, de algún tipo. Tal vez las cosas aburridas habría que volver las cosas en formato rumba, las actividades aburridas volverlas formato rumba para que sean atractivas para un colombiano. Tal vez. Son sagaces, son ingeniosos, pero eso a veces es un problema, porque si yo voy a proponerle alguna solución tecnológica sobre alguna cosa, él puede querer hacer su propia solución hechiza y entonces no hay negocio. Y son indisciplinados. La inconstancia y la indisciplina van muy de la mano. Estos son algunos rasgos, no son todos. Como les decía, también hay que agregar el hecho de que hay una mezcla.
entre el colombiano religioso y devoto con el colombiano visceral, emocional y agresivo. Que eso es una combinación más o menos o bastante explosiva, digámoslo así. Entonces eso no debería sorprender el hecho de que mm, hayamos vivido una vida republicana de conflicto pues todo el tiempo. Bueno, los colombianos entonces sentimos escasez crónica o nos quejamos por escasez de necesidades básicas. Entonces, vivimos diciendo que somos pobres y algunos hasta se sienten orgullosos de decir que son pobres. ¿Sí? Pobre pero honrado. Esa frase es terrible, pero, pero pues existe. Es una autodeclaración de lo que yo quiero hacer o de lo que yo quiero ser. Además, desde siempre, no solo a los colombianos, sino a los latinoamericanos se nos ha dicho eso, que somos como ciudadanos de segunda categoría, en diferentes instancias y con diferentes interlocutores. Entonces, como el colombiano ha percibido escasez crónica de las necesidades básicas, entonces vive sumergido en una cultura de la pobreza, vive sumergido en una cultura del rebusque, en una cultura de conseguir las cosas básicas. Y a lo mejor no queda para mucho más y tal vez no queda energía para mucho más. Pero el tema proviene de una cultura, el tema proviene de una creencia. Y es una creencia que es rebatible. Lo que pasa es que hay que identificar quiénes son los factores que nos están llevando a pensar permanentemente que estamos condenados a ser pobres y que pues no hay más remedio. Hay que identificar quién nos dijo eso y quién nos lo sigue diciendo y de qué manera. Porque evidentemente es algo que va en contra del bienestar de la gran mayoría de la sociedad. Viven por lo de corto plazo. Entonces no es raro que al final de cuentas un cliente, un ingeniero de mantenimiento, un ingeniero de proyectos en una fábrica, con una cultura que en sus 7 primeros años no sabemos cómo la vivió, no sabemos si fue feliz, si fue triste, si aguantó hambre, si no tuvo problemas, no sabemos. Pero puede ser que esté involucrado en medio de esa cultura del corto plazo. Entonces no va más allá, por ejemplo, de los repuestos, del suministro de los repuestos. Y a la hora de plantear mejoras, pues no va más allá no sé, de un mes, una perspectiva de un mes. A veces puede ser menos. Ese sentimiento de escasez puede estar inculcado dentro de la familia. No son pocos los colombianos que tal vez la frase más común que escucharon durante su infancia fue no hay dinero. Entonces, si cualquier cosa que yo digo como un deseo, la respuesta es no hay dinero, pues es claro que con el tiempo, cuando ya sea adulto, me voy a convencer que cualquier cosa que yo quiera, pues no la voy a obtener porque no hay dinero y pues nunca voy a obtener el dinero para conseguir mis sueños. ¿Sí? Puede verse truculento, pero así es. Simplemente siéntense un rato a reflexionar al respecto. Y si tienen algo que compartir, eh, la caja de los comentarios está a su disposición. El individuo siente en una gran cantidad de círculos sociales que tiene que defenderse del Estado, entonces vive a la defensiva y se vuelve hasta resentido. Y entonces cuando hay situaciones en las que se ven agredidos, pues pueden reaccionar de una manera exagerada. Eso se ha visto muchas veces. Ya es el pueblo, la sociedad colombiana es aguantadora, pero cuando revienta, pues revienta de una manera descontrolada. Ese es el problema. Por otro lado, las relaciones, bueno, particularizadas, personalizadas, entonces, para decirlo de una manera más clara, la sociedad colombiana es racista, la sociedad colombiana es clasista, la sociedad colombiana tiene mucho de arribismo. Y eso hace que las relaciones sean muy particulares, muy de círculos cerrados. Y muchas veces eso también dificulta el hacer negocios. Porque no, yo hago negocios con estos de esta empresa. O con gente que haya salido, que haya estudiado en tal universidad. Eso pasa. En Colombia pasa y pasa muy seguido.